Damos paso al pastor. Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Reciban todos un saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y los invito a orar, amados, para antes de entrar al mensaje, para que sea el Señor mismo guiándonos por medio de la oración. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy llegaron. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones. Te pido, Señor, que nadie regrese como entró, que todos salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra, que salgamos edificados, redarguidos y llenos de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Primera de Corintios 1, 18. Pueden sentarse, amados. Si nos ponemos a hacer una evaluación de lo que es en sí la cruz, pues la cruz era un vehículo que utilizaban para sacrificar a los reos de muerte, a los delincuentes, a la gente de lo peor que podían encontrar. Pues ese era el castigo, amados. Era la forma más evidente de mostrarle a los demás que quienes seguían ese camino serían sacrificados. Y era más para los delincuentes, para los criminales. Era una muerte horrorosa que hacía que el individuo tenga una fatiga muscular. Estaba fijado de sus manos y sus pies, y eso hacía que el peso de su cuerpo ya no pudiera sostener sus músculos respiratorios, y eso terminaba asfixiando a la persona. Aparte de el resto de los castigos que le imprimían, pues también era una costumbre de los romanos dejarlo allí hasta que se descompusiera el cadáver en la cruz y los aves vinieran y lo picotearan. Era algo muy humillante. Sin embargo, en la ley de Moisés se decía que si alguien moría debía ser sepultado de inmediato. Y, amados, quiero hacer una introducción en este tema porque la cruz, hermanos, como dice el texto que leímos, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, para los que se salvan, es poder de Dios. Y es que, ¿cómo poder comprender en la mente limitada de los hombres la infinita sabiduría de lo que Dios tenía establecido desde antes de la fundación?
todas las cosas, todos los males, toda la tragedia que el hombre sufre, Dios tiene siempre un plan, una solución, y de antemano Dios tenía la solución. Evidentemente que tenemos que hablar de lo que significa el pecado, y que la paga del pecado es muerte, y que el hombre vive muerto en sus delitos y pecados. Y esto nos hace entender, amados, que la muerte del hombre por sí mismo, por su condición pecaminosa, era la que tenía que ser expuesta y pagada en la cruz, cada uno de nosotros. Sin embargo, a Dios le agradó para mostrar su poder, su gracia y su infinita misericordia para los siglos venideros, su abundante gracia de derramar la sangre de su Hijo en lugar de la nuestra. Para los que se pierden, como dice el apóstol Pablo, es una locura. Es una locura, amados, porque ¿cómo puede realmente alguien salvar a otro si éste muere? Pero, amados, hay conceptos espirituales que tenemos que comprender para que esto se haga una realidad en nosotros. A la par de todas las leyes de Dios y los fundamentos de Dios, porque tenemos un Dios que es santo. Dios es tan santo como lo es tan justo. La justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero, ¿qué pensaríamos si Dios pasara por alto todo el pecado del hombre sin que fuere pagado lo que Él mismo ha establecido en su palabra, que la paga del pecado es muerte? Si Dios no hubiera mandado a su Hijo, ¿qué sería de nosotros, amados? Estuviéramos muertos en delitos y pecados. Por tanto, amados, la cruz viene a ser locura para aquellos pensadores, para aquellos filósofos, para aquellos científicos, para aquellos que no pueden integrar la verdad de Dios a sus vidas. El hombre vive cuestionando, el hombre vive buscándole peros a la palabra de Dios. Los hombres viven buscando cómo encontrar alguna contradicción. Pero hay un texto maravilloso que dice: si los fundamentos fueren quitados, ¿cómo el justo podrá sostenerse? Y los fundamentos que tiene el justo son la palabra de Dios. El conocimiento de muchas cosas que Dios lo dijo desde mucho tiempo antes de que sucedieran son lo que llamamos las profecías. Y hoy quiero referirme a 2 o 3 profecías, amados, que son contundentes y que usted las ve en la cruz, amados, porque la cruz es locura para los que se pierden. Sin embargo, usted ve, amados, para que se afirme nuestra fe, para que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios y en una palabra que es anticipada mucho tiempo antes, tenemos que escudriñar la Escritura, conocer la Escritura para que ella se integre a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, y estemos firmes en los fundamentos de la palabra, para que ninguna persona que nos cuestione o nos trate de hacer dudar de nuestra fe pueda movernos de lo que ya Dios ha querido establecer como un fundamento para nuestras vidas,
que es su misma palabra. Por tanto, amados, es la palabra de Dios la que nos va a dar esa fortaleza espiritual que nos permita defender una fe y estar seguros, amados, de que sin la cruz, amados, no hay salvación. Cuando me refiero a la cruz, no es el instrumento, sino al que fue a la cruz, al que murió en la cruz, al Cristo crucificado y resucitado, al que dio su vida por usted y por mí, al que tenemos que honrar y glorificar, amados. Usted observe lo que dice la profecía, amados, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el verso 10 dice, Zacarías 12, verso 10, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Quiero destacar la palabra traspasaron, amados. Era la costumbre de que cuando estaba alguien a punto de morir, los judíos, amados, tenían en la ley del Señor de que tenía que esa persona ser sepultada de inmediato. Pero venía la fiesta de la Pascua y tenía que el asunto abreviárselo, y pidieron que, para darle como un golpe de gracia al ajusticiado, quebrantarle las piernas, romperle las piernas para acelerar el proceso de la muerte. Pero cuando usted observa lo que dice el libro del Evangelio de Juan en el capítulo 19, vayamos a Juan 19, en el verso 36, dice lo siguiente. Leamos desde el 32, perdón. Dice: vieron pues los soldados y quebraron las piernas del primer hombre que estaba a la derecha, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio. O sea, Juan es el que escribe, dice: y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado ningún hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces ahí vemos dos profecías contundentes. La una, que está escrita en el libro de Salmos, dice que no será quebrantado ningún hueso. Pero la costumbre y el proceso y la orden que tenían los soldados era que tenían que morir y tenían que acelerar. Usted imagínese la cruz del Señor Jesucristo en el centro, y a los lados los dos malhechores que estaban también. Entonces él era el segundo de tres, por cualquier lado que se lo cuente, por la izquierda o por la derecha, era el segundo. El primero estaba a un lado, el segundo, que era el centro, era el Señor Jesucristo, y el tercero era al otro lado. Si usted se pone a analizar al soldado que iba a quebrar las piernas, quiebra las piernas del primero, y curiosamente se salta del segundo al tercero y le quiebra las piernas al tercero,
y no le quiebra las piernas al Señor Jesús. Los soldados romanos tenían una particularidad. Ellos eran de una formación muy dura, muy fuerte, porque para conquistar las naciones del Imperio Romano, ellos venían usando el acero, la flecha, la lanza, y eran contundentes y tenían mucho temor de no obedecer la orden que se les había dado. Sin embargo, amados, la gracia de Dios, porque en Dios no hay coincidencias, pero Dios pone el querer como el hacer. Estos hombres, 4 soldados que estaban allí, tenían una orden: quebrar las piernas. Pero mire usted cómo el misterio de la cruz hace que este hombre o estos hombres no le quebraran las piernas al Señor. Porque en el designio de Dios, en la gracia infinita de Dios, desde la eternidad, Dios había determinado que ningún hueso de él sería quebrantado. Y vemos cómo no le quebró las piernas. Sin embargo, como último golpe de gracia para completar la humillación, sacó una lanza como para decir: sí, está muerto, y atravesó el costado del Señor de tal forma que perforó los pulmones y el corazón probablemente, y vertió agua y sangre, para que, como dice el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan, para que se cumpliese la Escritura, no para que sea satisfecha la orden de ninguno de los soldados ni de los que mandaban a aquellos soldados, sino para que se cumpliese lo dicho por la palabra de Dios, que ningún hueso sería quebrantado, pero más bien dirían al traspasado. O sea, fue traspasado en la cruz para que se cumpliera que el sacrificado fue inmolado, para que se cumpliera que estaba cumplido, que se había cumplido todo lo que se había dicho desde el nacimiento de Cristo Jesús hasta la muerte de Él. Y vendrán más profecías en la resurrección también, pero hoy nos ocupamos del tema de la crucifixión, de los misterios de la cruz, de los designios de Dios, cómo el poder de Dios desde la eternidad predetermina que su Hijo no sería quebrantado en sus huesos. Sin embargo, permite que por voluntad propia el soldado saque una lanza, algo que no había sido ordenado, pero que sí había sido profetizado por Dios mismo, para que se cumpliese la profecía, que lo verían como el traspasado. Si usted lee de nuevo, va a apreciar la lectura de una manera especial. Dice en el verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, porque vosotros también creáis, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Si usted ve, amados, parecería un juego de palabras, pero lejos de eso es la base, el fundamento de que toda palabra de Dios se cumple. La Escritura dice: séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de Dios
no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Por tanto, amados, la palabra de Dios es veraz. Más bien sea el hombre mentiroso y Dios veraz, dice la palabra. Por tanto, debemos nosotros saber que nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Imagínese usted la voz de un hereje diciendo: pero le quebraron las piernas y había sido dicho que no se le quebraría. David escribe que ninguno de sus huesos serían quebrantados casi 1000 años antes. La orden era que les quiebren los huesos, pero el plan de Dios de que se cumpla su palabra era tal que no se daría tal situación. Más bien, la Escritura dice: y mirarán al que traspasaron. ¿Por qué, amados? Porque el cordero tenía que ser inmolado. Cuando usted ve en la antigüedad de la ley de Moisés, en el libro de Éxodo 12, dice que la Pascua sería celebrada y que cogerían un cordero y lo comerían según el comer de los hombres. Y si el cordero fuera demasiado, se unirían 2 familias para inmolarlo. Pero ninguno de sus huesos era quebrantado. Y lo comerían apresuradamente y de pie. ¿Por qué, amados? Porque usted no puede darle trámite ni largas a tomar al cordero para su vida. El cordero tiene que ser integrado a nuestras vidas de manera urgente, porque Él viene para salvarnos, amados. Por eso, si usted recapacita en lo que dice el Salmo 85, mi amado, vayamos al Salmo 85, en el verso 10. Hay una expresión que parece romántica, pero tiene una connotación tremenda. Dice, Salmo 85, verso 10, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué maravillosa expresión. La misericordia, amados, y la verdad se encuentran. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, por supuesto, pero la verdad también atestigua de que somos culpables. La misericordia de Dios se encuentra con la realidad nuestra, pero la justicia dice: la paga del pecado es muerte, pero la paz de Dios reconcilia al hombre pecador con Él, y la paz y la justicia se besan. Es imposible, amados, que la paz pueda conciliar con la justicia. La justicia siempre es condenatoria, pero la verdad de Dios es que trae paz, porque Dios mismo está reconciliando al hombre consigo mismo para traer en nosotros la expresión maravillosa de que la misericordia y la verdad se encuentran. Cuando la verdad está en su vida, entonces la misericordia de Dios lo encuentra a usted, porque ese es el propósito de Dios. Él se deleita derramando misericordia cada mañana en nosotros, de tal forma que es curioso ver todo esto. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, mis amados. Si usted ve, hay algo especial aquí, hay un contraste entre el cielo y la tierra. De hecho, que los ejes o las barras de la cruz, la una es como el eje de la tierra y la otra es como el eje del cielo. Lo que para Dios es vertical, para el hombre es horizontal. Pero allí usted ve cómo la cruz
sirve de instrumento para que sea de salvación para nosotros. Algo que diametralmente son opuestos. Sin embargo, Dios nos da una idea, amados, de su verticalidad, y que allí sobre la cruz derrama la misericordia, derrama su gracia. Ahora miren lo que dice en Apocalipsis 5, verso 9. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted observe, amados, un cántico. Siempre que Dios liberaba a su pueblo, el pueblo hacía un cántico a Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el mar, hicieron un cántico a orillas del mar. El cántico de María le pusieron, que es un cántico precioso, amados. Y aquí ya este cántico no se da en la tierra, sino que se da en el cielo mismo, para expresar la gloria del Cordero, para expresar la grandeza de Él, para darle a Él, amados, el lugar que debía siempre tener y que debe de tener en nuestros corazones. Estaba el Cordero, amados, allí, y había una fiesta prácticamente en el cielo. Si usted ve todo el entorno, dice, dice en el verso 6, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted observe, amados, la gran fiesta en el cielo, cuando se da el cumplimiento de la gloria del Cordero, cuando de la humillación pasa a Él a la exaltación, cuando de la pobreza pasa a la riqueza, cuando de la escasez pasa a la abundancia. No solo Él, sino el pueblo de Dios, que empiezan a glorificarlo. Los ancianos, los 24 ancianos se postran delante de Él, diciendo: digno eres de recibir la gloria. Amados, esto es algo que se va a dar en el cielo, pero que puede darse en nuestros corazones desde ya, de darle toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque Él es digno, amados. Usted tiene todos los elementos para que su fe no sea una fe ciega, porque el cumplimiento de la palabra de Dios, de las profecías, amados, dan un soporte, un sustento para que usted de forma razonada pueda comprender. Sin embargo, déjeme decirle esto: mejor es creer que razonar. Hay más bendición en su alma en que usted crea
a que quiera razonar todas las cosas del infinito Dios, lleno de mucho conocimiento que a veces no podemos alcanzarlo, porque el hombre quiere tener todo claro y es imposible comprender. Solamente le doy un ejemplo: las matemáticas de Dios no pueden ser igual a las del hombre. Para el hombre es difícil comprender que 3 son 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 1. El hombre quiere entender eso. Quisiera que se le explique como 2 más 2 son 4. Pero ¿cómo puede ser que 1 sea 3 si 3 sean 1? Si usted no puede entender eso, no va a poder entender otras cosas. Y lo que tiene que tomar es y abrir su corazón a la palabra de Dios sin tener que razonarla tanto, porque más bendición está en creer que en razonar para entender. Cuando nuestra fe es tal, amados, entonces usted puede darse cuenta que la palabra de Dios, amados, es el fundamento que puede sostener su vida, su fe. Porque habrán tiempos en donde el enemigo le quiera mover a usted su fe, lo ponga a dubitar. Pero la cruz, amados, es la parte más crucial, la parte más alta para que usted pueda aferrarse, amados. Y si usted toma esto, amados, entonces es mejor que usted sepa que se va a profundizar en el mar de conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que toda ella es verdad, y no se va a quedar en la orilla nadando como niño que no se puede introducir porque su fe no le permite profundizarse en la grandeza del mar de la palabra de Dios. Es mejor que usted se profundice y que usted diga: yo estoy seguro de todo lo que dice la palabra de Dios, es verdad. Entonces le aseguro que Dios se va a revelar de muchas maneras su vida, sabiendo que la cruz es un instrumento para bendecirle, para derramar su gracia, para derramar su misericordia, para que usted diga: el Cordero fue inmolado por mí, Él dio su vida por mí. Usted tiene que saber, amados, que Cristo es el que salva. Y si usted comprende eso, tiene que saber que no es lo que usted haga ni lo que ha hecho lo que va a cambiar su realidad. Su realidad será cambiada por lo que Cristo hizo por usted en la cruz, no por lo que usted haya hecho ni por lo que usted haga, sino por lo que usted cree en lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Entonces usted estará seguro de que su salvación está completa en Cristo. No es lo que usted piensa hacer, es lo que Dios ya hizo por usted en la cruz, por medio de su Hijo amado. Cuando Él entrega a su Hijo, es para salvación, y nosotros debemos recibir esa realidad para que nuestro fundamento de nuestra fe esté tan clara en nuestro corazón que no hay motivo de que ningún hereje pueda modificar nuestro pensamiento al respecto de la cruz. No podemos dejarnos engañar ni llevar por falsas doctrinas cuando usted ya tiene claro que la cruz, amado, fue el lugar en donde el Señor quiso llevar a su Hijo. Por eso estos hombres que están allí, dice que exaltaron a lo sumo al Señor, amados, diciendo: digno eres de recibir la gloria, porque nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, nos has exaltado
delante de naciones, delante de todos los hombres, amados, porque ellos le verán al que traspasaron y llorarán como se llora cuando se pierde al unigénito, amados. Nosotros daremos gloria, nosotros daremos honra, porque hemos recibido el sacrificio de Cristo en la cruz para que podamos ser salvos. Si ustedes ven, amados, en el verso 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice: y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oh, amados, esto es grandioso. Si usted ama al Cordero, usted tiene que sentir gozo de saber que Él está siendo glorificado. Dice: digno eres de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Mi esposa decía: para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Dios lo ha exaltado a lo sumo, amados, de la humillación a la exaltación, del ultraje, el dolor y la angustia a la exaltación, amados, porque Él es digno de toda gloria. Dice aquí en el verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amados, tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios que ha hecho como dijo que iba a hacer. Tenemos al Cordero dando cumplimiento de todas las profecías. Tenemos la contundencia de que todas las cosas fueron anticipadamente dichas. Por eso le llamaban el Mesías, el enviado, el que había de venir. La Biblia dice: el que era, el que es y el que será, el eterno, el primero y el postrero, el alfa y la omega. Él es todo, amados. Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el que nos da la salvación, amados. No necesitamos nada más. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses y le dice: en Él estamos completos. Estamos completos, amado. Él es el sacerdote eterno, amados. No hay otro como Él. No podemos poner nuestra mirada en ningún otro lado sino en Él, amado. Él es nuestro Dios y Salvador por los siglos de los siglos. Debemos darle la gloria y la honra.